té y del TEA. Yo estoy muy contento. Ahorita con la presentación se van a dar cuenta de lo importante porque eh, estoy muy interesado en lo que es la hidratación y DXN nos está brindando alternativas no solamente de alimento que podamos nosotros mejorar nuestro cuerpo, sino también toda una cultura. Son la base de los cuatro pilares. Y bueno, para iniciar esta plática, evidentemente agradecerle a Perla, agradecerle a Maive, agradecerle a Joel que nos están permitiendo comunicarnos con ustedes. Y vamos a iniciar esto, ¿sí? De la presentación con eh, algunos conceptos, ¿sale? Yo quiero empezar y la presentación se llama así, té o infusión. Eso es lo que nosotros siempre tenemos una duda, pero antes de esto, quiero presentarles unas cositas muy interesantes. Yo de formación soy médico, tengo una maestría en nutrición clínica, aparte tengo maestría en epidemiología y ahorita culminando el doctorado en epidemiología. Y pues me interesa mucho esto porque precisamente en esta área de la epidemiología vamos buscando cuáles son esos factores que hacen que la gente tenga esos riesgos y su salud se vea perjudicada. Entonces, ¿qué vamos a hablar en esta ocasión? Pues evidentemente dos productos excepcionales, pero tiene todo un background, un contexto que está padrísimo y vamos a hablar de algo muy interesante que a mí como médico y como usuario me interesa mucho, que es la hidratación. ¿Cuánta agua tomar? Muchas veces nada más decimos hay que tomar agua, pero no sabemos cómo. Saber la diferencia entre un té, una infusión y evidentemente los beneficios que nos va a traer a nosotros esta estos maravillosos alimentos y bebidas. Pero bueno, para entrar de lleno, quiero ponerles unas estadísticas como buen epidemiólogo, y mucha gente en Latinoamérica sí consume líquidos, pero no consume los líquidos necesarios para mantener su cuerpo hidratado. Y vean, desafortunadamente México es uno de los países que más bebidas azucaradas en forma de refrescos le llamamos acá, creo que ustedes le mencionan sodas, corríjanme por ahí si es que es así. Y pues evidentemente somos los que más consumimos a nivel Latinoamérica. Vean, yo felicito a Panamá, no aparece en esta encuesta de esta página. Entonces, eso nos habla de algo muy bueno que tiene su país. También quiero que vean esta gráfica de cómo pues las bebidas azucaradas en muchos países industrializados se ven consumidas. Y me encontré también otra página, ¿sí? Y otra estadística donde vemos qué es lo que consumen, por ejemplo, las personas en Malasia, que es de donde se origina evidentemente nuestra compañía. El 60,83 de las personas consume café, 60,12 consume té, 54,18 algún otro tipo de bebidas o cócteles y el 41% también consume gran cantidad de bebidas gaseosas, ¿de acuerdo? Y vean aquí lo interesante, el agua embotellada, cómo es que el porcentaje es menor. Aquí lo importante que hay que hacer hincapié es que están tomando infusiones. Véanlo ustedes, el 60,12% consume algún tipo de infusión. Entonces, ahí está la clave que vamos a ver nosotros en cuanto a lo de la hidratación. Y bueno, aquí sí encontré a Panamá. Como ustedes pueden observar en la segunda columna, nos habla del consumo de bebidas azucaradas versus el consumo moderado de estas bebidas. Y me llama mucho la atención, vean, México sí tiene un alto porcentaje de consumo excesivo, mientras que Panamá, a pesar de que se equipara un poquito, tiene un 14%, como los mexicanos, tiene aún más un consumo moderado. Entonces, esto también hace que los componentes que tienen en Panamá sean distintos a los componentes de enfermedad que tenemos en México, siendo que en sí en Latinoamérica tenemos muy similar nuestra carga de enfermedad. Pero bueno, ¿por qué decidí empezar con esto? Porque generalmente no tenemos la cultura de la hidratación, ¿sí? Y la importancia que tiene el agua. Aquí algo muy interesante, que es agua. Vamos a hablar de agua sin ningún otro adicionado, ¿de acuerdo? Sin ningún otro componente más que agua. Pero el agua ocupa el 60% de nuestro organismo. Y aparte de que ocupa el 60% de nuestro organismo, vean todas las funciones que tiene. Sin el agua no se pueden llevar muchos procesos metabólicos. Va desde regular la temperatura para poder nosotros sobrevivir y que nuestras funciones metabólicas funcionen,
hasta como un lubricante para las articulaciones. Aquí muy importante, por ejemplo, en esto del lubricante y que nos ayuda muchísimo a la estructura o como elementos estructurales, siempre les digo que el agua sirve incluso para la vanidad. No solamente porque nos ayuda como lubricante, sino que también forma parte de estructuras importantes como el colágeno o como el ácido hialurónico, que estas dos moléculas son importantes, por ejemplo, para tener tersa la piel. En el caso del ácido hialurónico, pues es un componente importante para mantener la elasticidad de la piel, de los tendones, de las articulaciones, pero en el colágeno, que es una proteína, se necesita que exista en combinación con agua. Nos están vendiendo ahorita mucho la idea del colágeno y de ponerse cremas de colágeno, pero pues simplemente están caras y realmente el colágeno no es una molécula que penetre por la piel. Pero bueno, otra de las cosas que nos ayuda a regular la comunicación, nos permite ingerir nutrientes, pero también deshacernos a través de las heces fecales, de la orina, del sudor, de las lágrimas, de otros desechos, así como de la respiración. Entonces, vean, el agua nos ayuda a mantener adecuadamente nuestros procesos fisiológicos y que funcionemos de forma adecuada. Y entonces el término hidratación, ¿qué es? Cuando nosotros estamos ejercitándonos, cuando nosotros estamos teniendo actividad física, es más, hasta dormir o pensar, estamos teniendo un proceso que genera desechos y que gasta energía y que gasta nutrimentos. Entonces, es la hidratación con lo que podemos nosotros reponer esos líquidos que perdemos en esos procesos, ¿de acuerdo? Ya sea a través de la orina, a través del sudor, incluso del aire. Y tenemos que reponerlo para que nuestra fisiología siga avanzando. Ahora, ¿cómo saber si estamos bien hidratados? Hay cuatro formas muy importantes que tenemos que considerar para evaluar. Uno de estos es la cantidad. En general, en promedio se dice que son 2 litros de agua diarios por persona. Ojo, de agua, de solamente agua, porque también ya sabemos que hay gente que consume fruta, consume verduras, consume sopas y también es una cantidad proporcional. Pero ojo, ¿por qué estoy hablando que para hablar de una hidratación adecuada tiene que ver agua sola, que no tenga azúcar, que no tenga otros componentes? Porque precisamente es lo que vamos a reponer, ¿sale? Entonces, aunado a lo que consumimos en sopas, en frutas o verduras, ¿sí? También tenemos que tener agua natural. Eh, Aquí hay una anécdota muy importante donde yo con mis pacientes de repente había algunos que me decían, sí, doctor, yo consumo todos los días 2 litros de agua diarios, pero si veía su piel, su cabello estaba opaco, entonces yo no entendía por qué había esa incongruencia con relación a cómo se veía físicamente y que sí consumiera esos 2 litros de agua. Cuando ya hago otra vez el interrogatorio y le pregunto qué tipo de agua consume, me menciona que utiliza aguas, sobre todo azucaradas, aguas en las cuales ya sea de fruta, etcétera, y que agregan azúcar. Entonces ahí entendí que realmente no estaba consumiendo 2 litros de líquido, sino que al momento de hacer el agua se transforma en una composición entre sólidos, que vendrían siendo los azúcares y el agua. Y realmente de ese litro de agua que toma azucarada, solamente líquido como tal en reposición serían 250 mililitros en promedio. Por eso les digo que es importante que para estar hidratado, digámoslo así, que nuestros líquidos no deberían tener esas calorías extra. ¿De acuerdo? Bueno, aquí para saber cuánto nos corresponde, porque depende si soy mujer, si soy hombre, si tengo actividad física, si no tengo actividad física, depende de varias cosas, pero en general aquí pueden tener dos fórmulas que les pueden ayudar a conocer cuánta agua debemos consumir. Una de ellas es con vasos de agua, que aproximadamente son de 250 mililitros, y es dividir tu peso entre 7. Entonces, supongamos que pesa 70 kilos, si divides entre 7 serían 10 vasos de agua durante el día. Esto hago muy hincapié porque tiene que ver con otro punto muy importante para estar hidratados, que es la frecuencia. Otra forma de hacerlo es por la cantidad de ingesta, la cantidad de litros que podemos tener. Y entonces aquí es multiplicando el peso por una constante que es 35 y eso nos da los litros que debemos tomar aproximadamente por día. Ya que más o menos nosotros conocemos esa cantidad de agua, ¿sí? También tenemos que tener una frecuencia. No tiene que ser
tomarme el litro completo o lo que me haya resultado de la fórmula de jalón, porque eso lo único que va a hacer es salir como entra, porque en ese momento el cuerpo no detecta que falte agua y el exceso lo va a eliminar. Es como cuando ustedes riegan una planta y en esa planta ustedes le ponen agua de más, ¿qué hace la planta con el exceso? La elimina y no se aprovecha. Y aquí algo muy importante. Siempre les hago esta broma porque dicen, ¿ustedes sabían que el agua puede matar? Y toda la gente piensa que es por un ahogamiento, que vas a una alberca, que vas al mar. Y no, realmente el exceso de agua puede hacer que los procesos metabólicos se alteren y puedas fallecer por una, digámoslo así, una intoxicación de agua. ¿Sí? Y no necesariamente cuando te intoxican que te meten la cabeza a la alberca, ¿verdad? No, el exceso de agua puede también provocar muertes eh, súbitas. Recuerden, todo exceso es malo. Entonces, en cuanto a la frecuencia, se hace que sean intervalos, que sean horarios y aproximadamente entre 200 a 300 mililitros cada 2 horas. Esto es una fórmula, es lo que recomiendan, pero también no necesariamente debe ser aquí juntillas. Mucha gente dice, pues no tengo tiempo, ni me acuerdo, etcétera. Entonces, lo que yo les recomiendo es utilizar estos termos, no sé cómo le llamen en Panamá, donde vienen marcadas cierta cantidad y vienen marcadas por horarios. Entonces, ustedes al ver el termo se van a acordar y pueden dar ese trago de agua que les va a permitir estar hidratados durante el día. Además, esto nos va a permitir incluso tener mejor cognición, mejor atención y disminuir incluso los dolores de cabeza. Y aunque para los dolores de cabeza tenemos un montón de causas, también la deshidratación es una causa muy frecuente de lo que nosotros decimos en medicina como cefaleas. Ahora, ¿cuál es lo ideal de cómo consumir el agua? Todas las cuestiones en exceso, como les digo, son malas. Agua muy caliente o agua muy fría, en exceso también estas temperaturas hacen daño. Generalmente se recomienda que sea una temperatura entre 10 y 15 grados centígrados, no lo vamos a medir, un agua al tiempo, que sea despacio, no hacer un sorbo muy grande porque les digo que eso solamente haría que la eliminemos y pequeños sorbos durante el día. Y aquí el cuarto punto es importante, la calidad, que sea agua natural. Generalmente nosotros empezamos a consumir agua embotellada y el agua embotellada muchas veces no contiene los minerales necesarios. Literalmente dice, es un agua completamente sin nada. Entonces realmente no estamos tampoco aportando esa reconstitución de minerales. Entonces debemos saber qué tipo de agua vamos a tomar. ¿Sale? Si hay dudas, pueden hacerlo por internet, por el Facebook. Aquí nosotros vamos viendo sus dudas. Pero bueno, generalmente esto es, y llegamos precisamente a una solución que me encanta. No sé cómo sea en Panamá, pero les digo que ya el hecho de ver esas gráficas que no son tan consumidores de bebidas azucaradas, eso me hace ver que tienen hábitos distintos. En México, desafortunadamente, la gente, si no es dulce, si no tiene sabor, no les gusta y es muy difícil que los mexicanos consuman agua sin azúcar. Sin embargo, estoy muy contento con DXN porque es precisamente este tipo de alimentos, de este tipo de cuestiones que nos van a permitir generar uno de los cuatro pilares, que es la alimentación, y dentro de esa alimentación una hidratación adecuada porque vamos a permitir tener estas bebidas que no van a tener exceso de calorías. Pero antes de entrar en ello, ya que pasamos por la hidratación, son las infusiones los que nos van a ayudar a nosotros a tener ese gusto por beber agua, ¿sí? Porque muchas veces la gente dice, ay, es que no, a mí no me interesa. Generalmente eh, el agua, el agua natural no me sabe absolutamente a nada y entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues no lo estamos consumiendo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos nosotros, ¿sí? Es estar viendo que la gente nos busca alternativas. Entonces, ¿qué es una infusión? Una infusión no es más que aquella bebida que se puede obtener de diversos frutos o hierbas aromáticas, como las que vienen ahí, ¿sí? Con agua hirviendo. ¿El agua hirviendo para qué? Para poder extraer los aromas y sobre todo los nutrientes de las hierbas. Entonces, bien aquí, una infusión es eso, combinar algo del cual podamos extraer su aroma, su sabor y sus nutrientes a través del agua hirviendo. Pero aquí sí hay algo muy interesante. Vean, incluso en la definición, el té
está dentro de las infusiones. Es decir, el té es un tipo de infusión, pero no todas las infusiones son té. Y esto es lo importante. Ahora, esta cultura es muy padre porque yo sé que los latinoamericanos no estamos tan acostumbrados a consumir té. Generalmente somos más de café y nos diríamos, pero esta es una alternativa muy buena y créanme que yo, desde que entré en DXN, me gusta muchísimo porque en mis hobbies me ha llevado a conocer culturas totalmente distintas, ¿sí? Por ejemplo, en Panamá tienen uno de los mejores cafés del mundo, creo que es el Geisha. No he tenido la oportunidad de probarlo, ya lo probaré, pero eso me ha permitido saber que DXN tiene la calidad de los mejores cafés a nivel mundial. Y esto choca muchas veces con las culturas, por ejemplo, Colombia, Panamá, Costa Rica, que son cafeteros por cultura y naturaleza. Sin embargo, son opciones muy padres que me han metido a esta cultura. Y ahora con el té es impresionante. Yo entro en la cultura del té porque sigo en TikTok a un influencer que es maestro en literatura y letras, pero él tiene, y me llamaba la atención porque hacía unas cosas raras y bañaba con agua a sus animalitos y después se tomaba la infusión. Me empecé a meter en eso y también me di cuenta que el té es una cultura impresionante. Es padrísimo saber que no solamente es una bebida que te va a ayudar a tu cuerpo, sino que tiene todo un contexto genial, como el arte del té en Japón o en China, donde tienen todo un ritual y que el consumo del café no solamente se refleja en beneficios al cuerpo, sino que también tiene toda una cultura. Pero bueno, en esto también, como les dije, el té es un tipo de infusión, pero no todas las infusiones son té. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar té? Solamente aquella infusión que está hecha con una planta que se llama Camellia sinensis. Entonces, solo las infusiones que deriven de la Camellia sinensis son las que se denominan té y se denominan té porque contiene una sustancia similar a la cafeína que se denomina teína. Entonces, si ustedes hacen una infusión de hierbabuena, la hierbabuena no es té. Coloquialmente les llamamos así, pero sería una infusión de hierbabuena y no contiene teína. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es la diferencia. Y entonces, también investigando en esta cultura, digamos que las infusiones que no contienen té, se les puede llamar tisana, y ya son todas aquellas infusiones que pueden ser de otra hierba o de otro fruto, pero que no son de Camellia sinensis y que por lo tanto no contienen teína. Ahora, las infusiones y el té las podemos hacer calientes, las podemos hacer fría y eso es lo padrísimo, que aparte no requieren ningún otro complemento, ¿sí? Para tener su sabor. Muy bien, muy bien. Ahí, si vamos teniendo preguntas, por favor, Joel, si me puede echar la mano. Si no, yo me sigo de corrido, como decimos aquí en México, me voy como gorda en tobogán, ¿verdad? Bien, aquí están las diferencias entre una tisana, que podría ser una infusión herbal, o lo que es la infusión que contiene Camellia sinensis. Si ustedes se fijan en la primera parte, nada más está reforzando lo que ya mencionamos. La tisana puede ser de cualquier otro tipo de hierbas, incluso de especias. Lo pueden hacer de orégano, de clavo, de canela o de otros frutos, mientras que el té como tal deriva de la Camellia sinensis. Hay otro tipo de camelia, sí, que contiene teína, que es la camelia sámica, pero nosotros, la mayoría de los tés que conocemos vienen de la camelia sinensis, ¿sí? Generalmente la cultura de las tisanas es oriental y buscan esas propiedades medicinales y hay una variedad impresionante de infusiones herbales. Y el origen del té generalmente es chino y se pronuncia té o cha. Y hay diferentes tipos de té que van a depender del procesamiento de la Camellia sinensis. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esto es importante en esta cultura del té. En esta cultura del té tenemos principalmente 6 variedades de té. ¿De qué va a depender del proceso de la Camellia sinensis? Cuando se deshoja la Camellia sinensis, lo que nosotros nos va a dar esa infusión es la hoja. Entonces, estas hojas, el primer paso es separarlas evidentemente del tallo y marchitarlas.
¿Cómo se marchitan? Provocando una deshidratación controlada. Entonces, la empresa que se dedica a hacer té, en este caso de XN, marchita la hoja de la Camellia sinensis y vamos a tener diferentes tipos de té que van a consistir en otro tipo de procesos. Lo que va a dar la coloración y el tipo de té va a ser el proceso llamado oxidación y fermentación. Si ustedes se fijan, tenemos algo ahí que dice enrollado, ¿sí? El enrollado es meter estas hojas cuando ya están marchitas a una prensa y tratar de quebrar lo que se llama la pared celular para que en el momento que se infusione en la planta podamos extraer más fácilmente los nutrientes. El enrollado va a depender también de cada tipo de té y el pulverizado. Hay un tipo que después de secado, la hoja se pulveriza, sobre todo en el té verde. Después del secado, ¿sí? Se pulveriza y queda como polvo, ya no queda como las hojitas para infusionar, y eso es lo que se conoce como matcha, ¿de acuerdo? Entonces, para los fines prácticos, DXN nos presenta dos tipos de té. El té oolong, que vendría siendo el té azul, ¿sí? El té azul y el té negro, ¿vale? Entre esos procesos, para que sean estos tipos, después de que se enrolla, se deja oxidar, se expone al oxígeno para que la planta se oxide. Y entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, el color y la intensidad del sabor del té va a depender de la oxidación. Entre menor oxidación, menos intensidad de ciertos componentes y entre mayor oxidación, más coloración y más concentración de ciertos componentes. Ahora, se agrega otro proceso de fermentación en el cual se utilizan otras sustancias, pero principalmente para los considerados tés negros, ¿de acuerdo? Entonces, después de la oxidación, se llevaría a cabo una fermentación, pero solamente en los tés negros. En lo que nos ocupa a nosotros, si ustedes pueden ver, el té oolong, que vendría siendo también el azul, son de los que ya tienen una oxidación intermedia entre los tés verdes y los tés negros. O sea, es un intermedio entre los leves y los más oscuros. Los que son más con menos oxidación, por ejemplo, el té blanco, es casi que literalmente estamos consumiendo fresca la hoja de la Camellia sinensis. En el caso del té verde, el proceso de oxidación no fue tanto y quedó nada más seca la hojita, pero todavía no se oxidó, todavía se ve incluso la coloración verde. En el caso del oolong, ya se ve un poco más parda la, eh, la hoja. Aquí vamos a verlo nosotros en esta imagen que nos proporcionó evidentemente la empresa y vean cómo va variando. Vean, en el caso del té blanco, es literalmente está deshidratada la hoja, pero no está tan seca como lo podemos ver en el resto de los tés. El té verde incluso todavía, miren, conserva su coloración y es menos rígida, por así decirlo. Y aquí tenemos nosotros lo que nos ocupa, que es el té oolong y el té negro, y evidentemente es mayor oxidación de acuerdo que los otros. Y el té fermentado que les mencionaba generalmente es el té rojo o el té negro, que ya llevan otros procesos extra donde ponen algún microorganismo para que fermente las hojas. Pero bueno, aquí nosotros de XN nos da una opción muy padre porque tenemos un té que es de un aroma y un sabor más suave, pero no tan suave como el té verde, pero que sigue conservando las propiedades del té verde, y el té negro que intensifica esas propiedades y que en muchas ocasiones también es fermentado. Bueno, Malasia, que es de donde viene la compañía, produce principalmente té negro, ¿sí? Es decir, el que tiene mayor oxidación. Por eso tenemos una alta calidad en nuestros productos que vamos a ver hoy. Y quiero que vean esta siguiente diapositiva, porque aquí están los componentes comunes de la Camellia sinensis. ¿Sí? Principalmente contiene polifenoles y estos componentes son componentes químicos presentes principalmente en alimentos de origen vegetal. Y estos polifenoles pueden ser de varios tipos. Los que presenta el té se llaman catequinas, taninos y flavonoides, ¿de acuerdo? Que estos, dependiendo del nivel de oxidación y dependiendo
del tiempo que se infusiona estarán más presentes o menos presentes. Aquí también tenemos que tener mucho cuidado de cómo infusionamos nuestros tés, ¿sale? Bueno, en general, ¿qué hacen los polifenoles y qué se ha visto? Al final les voy a presentar las investigaciones de donde tomé un poco de información, porque aquí hay que hacer hincapié que esta diapositiva yo la extraje de unos artículos científicos, no porque DXN no sepa esta información, sino porque simplemente DXN nos aporta ya el producto final. Entonces, que quede bien claro que esta información es extraída no de las fuentes de DXN, sin embargo, potencializa el conocimiento que DXN nos da y que tiene muchísima calidad. Recuerden que DXN tiene el reconocimiento halal, tiene los ISOs y también lo de factoría GMP, que son a nivel internacional lo que nos asegura la inocuidad y los procesos adecuados de nuestros alimentos. Bien, ¿para qué nos sirven estos polifenoles? Bueno, estos polifenoles, a final de cuentas, tienen un poder antiinflamatorio impresionante. Al mismo tiempo que tienen un poder antiinflamatorio, generalmente tienen este poder de astringencia, principalmente los taninos. Esta astringencia, ¿qué quiere decir? Que tienen la capacidad de unirse a otras moléculas y evitar que se absorban en exceso. Entonces, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un té después de una comida o de algo que tuvo mucho azúcar, esto nos ayuda a que los niveles de azúcar no se absorban de manera de golpe. También en estos estudios científicos se han dado cuenta que muchos taninos nos ayudan a capturar metales pesados que muchas veces comemos en un dulce, en otros alimentos. Entonces, también es una característica importante que tienen los taninos, que es la astringencia, que nos permite hacer que otros componentes que nos pueden hacer daño, ¿sí? Los podamos eliminar. Algo muy interesante que vieron estos científicos al estudiar los componentes nutricionales de los tés, principalmente tés camellia sinensis, es que son preventivos y ayudan a evitar aquellos daños que pueden conducir a enfermedades tumorales, ¿sí? Y esto también gracias a su alto poder antioxidante, que no solamente la antioxidación nos va a ayudar a estar jóvenes, una fuente de la juventud, sino que también ayuda a proteger a la célula de esas informaciones erróneas y de esa multiplicación inadecuada, ¿de acuerdo? Evidentemente también se dieron cuenta que favorece muchísimo el metabolismo de los lípidos, por lo cual nos va a ayudar a tener una salud cardíaca mejor, a mejorar el metabolismo hepático porque evita en las venas que el ateroma se forme, es decir, que se tapen las arterias con grasa. Nos ayuda a regular los niveles de colesterol y triglicéridos. Entonces, esto a la par va siendo todo un círculo beneficioso gracias a un consumo. Y no solamente vamos a obtener el beneficio de estos componentes, sino que nos vamos a estar hidratando. Y al tener un estado hidratado, de hidratación adecuado, pues nuestras funciones corporales como la lubricación, la formación de colágeno, el ácido hialurónico, nuestras articulaciones y nuestros mismos órganos van a estar adecuadamente estables, ¿sí? Y otra de las cosas, como vanidad aparte de que es la fuente de la juventud, nos ayuda a controlar el peso, ¿sale? Entonces, vean lo interesante, amigos de Panamá, y me gustaría tenerlos enfrente y platicarles porque es padrísimo y toda esta cultura de cómo hacerlo es impresionante. Entonces, en general, los tés derivados de la camelia sinense tienen estos beneficios, ¿de acuerdo? Aquí les quiero hacer una aclaración. Tiene teína, que la teína químicamente, como lo ven en la imagen, es idéntica a la cafeína. Y por sí sola, aparte de los taninos, de las catequinas, de los flavonoides, de estos polifenoles, la teína y la cafeína por sí solos ayudan como estimulante al sistema nervioso. Se han visto que el consumo regular de té nos ayuda a que tengamos una cognición, una atención, una capacidad de aprendizaje y memoria impresionantes. También nos ayuda incluso la digestión, nos ayuda a que la musculatura lisa, ¿cuál es la musculatura lisa? La musculatura lisa es todo lo de nuestras vísceras. Entonces nos ayuda a que tengamos mejores procesos digestivos. Ayuda también a mejorar la contracción de nuestros músculos. Entonces, imagínense si ustedes empiezan a caminar, a hacer ejercicio, que es otro de los 4 pilares de DXN, y empezamos a tener mejor respuesta de nuestros músculos, eso nos va a ayudar a la circulación, nos va a mejorar la postura
y nos vamos a ir degenerando menos, ¿sí? Ayuda muchísimo a la vasodilatación cerebral, es decir, nos ayuda a que haya una mejor circulación cerebral. Aumenta, ¿sí?, que nuestro corazón trabaje de manera más eficiente y también nos ayuda a eliminar de forma natural a través del riñón elementos que no podamos procesar. Y aparte, con los taninos podemos estar eliminando algún metal pesado que podemos estar consumiendo por ahí. Entonces, vean lo maravilloso. No solamente vamos a estar bien hidratados, sino que vamos a estar ayudando a nuestro cuerpo a que se nutra mejor y a que nuestro cuerpo mismo sea quien sea que se pueda sanar. ¿De acuerdo? Y una cosa así muy interesante, ahora sí vamos a ver los componentes específicos. ¿Se acuerdan que yo les dije que la hidratación consistía en reponer todos esos líquidos, minerales y nutrientes que nosotros utilizamos con los procesos fisiológicos? Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el té negro, que es el más oxidado, tiene aparte una sustancia, un aminoácido que se llama L-teanina. Esta L-teanina, aparte de lo que ya hace la teína, es un elemento que tiene neuroprotección. Ahora, recuerden que la ventaja de nuestros alimentos es que no solamente extraemos los nutrientes de estas maravillosas plantas como lo es la Camellia sinensis, sino que también están adicionados con los hongos fantásticos de DXN, entre ellos el ganoderma. Entonces, se dan cuenta que la L-teanina funciona muy bien protegiendo las neuronas y permitiendo que las conexiones neuronales sean óptimas. Entonces, al tener neuroprotección, al cuidar nuestro sistema nervioso central, aumenta y mejora la actividad de estas neuronas. También produce y nos ayuda a mejorar la producción de dopamina, que es una de las hormonas de la felicidad, una de las 4 hormonas de la felicidad. Y aparte, en los adultos nos ayuda a la neurogénesis, es decir, a que se sigan formando nuevas redes neuronales. Esto mismo nos va a potencializar, ¿sí?, todo lo que es el efecto cognitivo, nos va a mantener más alertas, nos va a tener una mejor atención, concentración y por lo tanto vamos a mejorar muchísimo los procesos de memoria y aprendizaje. Ya en otra sesión vamos a hablar también de otro hongo maravilloso que nos ayuda con la memoria, pero entonces si nosotros empezamos a combinar los alimentos de DXN, imagínense, tenemos nosotros oro molido en las manos. Aparte de eso, tiene zinc, magnesio y cobre. Estos 3 elementos, que muchas veces no necesitamos grandes cantidades, son importantes para mejorar la síntesis de proteína en nuestro cuerpo. ¿Y qué tiene que ver de todas las proteínas? Pues simplemente las defensas, el sistema inmunológico son proteínas. Entonces, esto nos va a ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico. También son importantes para que las vitaminas se procesen en nuestro cuerpo de forma adecuada y evidentemente todo esto va a ayudar a que haya una mejora en la formación de tejido conectivo como los ligamentos, el ácido hialurónico, etcétera, la elastina que también está en la piel y mejora las funciones de la inmunidad. Entonces, estos minerales los vamos a estar recuperando a través de nuestras bebidas en DXN. Y uno de los elementos que está revolucionando es el selenio, que también lo contiene mucho la cocoa. Pero este selenio tiene un poder antioxidante impresionante. Entonces, si ya la teína, ya los taninos, los flavonoides por sí solos nos ayudan a tener este poder antioxidante, el selenio nos va a ayudar también. Vean lo padrísimo del contenido de esto. Y el té oolong, vean, también tiene una gran cantidad de minerales. Ya lo vimos nosotros. Aquí no tiene zinc, magnesio, tiene cobre principalmente, pero ya vimos sus funciones. Tiene magnesio, que tiene mucho y es muy importante en la función cerebral, en la función neurovascular. Nos ayuda muchísimo a todos los procesos cognitivos, a todos los procesos depresivos y ayuda muchísimo también a que nuestros músculos trabajen adecuadamente. Entonces, recuerdan que yo les mencioné que nos ayudaba en el control de peso. Si tú empiezas a hacer una actividad física, el magnesio va a hacer que tu cuerpo responda eficazmente al ejercicio. Tiene también calcio que nos ayuda evidentemente a la formación de huesos, a la formación y también funcionamiento de nuestros músculos. Las mujeres, ¿sí?, que son por la menstruación, por sus situaciones hormonales que más pierde calcio, pues aquí tenemos una fuente, ¿sí?, de calcio. Fósforo, que tiene que ver con el metabolismo del calcio, pero también para energetizarnos de forma natural y que nuestras
funciones formen esa energía que necesitamos. Hierro, bueno, lo sabemos, evidente, es importantísimo para la hemoglobina, para tener una buena oxigenación y para que la sangre esté formada correctamente. Y el selenio, pues ya lo acabamos de mencionar. Entonces, vean, vayan haciendo cuentas de quién necesita tomar té. ¿Sí? Si no nos gusta el agua natural, si no nos gustan las gaseosas, con el té vamos a tener una opción genial, que si lo combinamos con otros alimentos de DXN, pues los problemas van a ir disminuyendo. Recuerden que siempre les digo yo aquí en México, nuestros alimentos son muy buenos, son maravillosos, pero no son milagrosos. Nos ayuda con todo, pero no cura nada. Pero esto es por regulaciones, pero cuando una máquina empieza a funcionar adecuadamente, los procesos inadecuados se frenan. Aquí lo importante es la constancia y que lo empecemos a realizar. Vean las vitaminas que contiene generalmente toda la Camellia sinensis principalmente, ¿sí? Tiene vitamina E, que es un antioxidante natural, incluso venden las cápsulas, que tengan cuidado cuando compren un complejo de vitamina E, porque muchas veces va acompañado de situaciones artificiales y puede provocar más daño que beneficios. Evita el daño oxidativo, ayuda a rejuvenecer la piel y contiene betacarotenos. No precisamente tiene la vitamina A como tal, pero contiene betacarotenos, ¿sí? El té, que ayudan en el metabolismo. Entran al cuerpo estos betacarotenos para la formación adecuada de vitamina A, que tiene que ver mucho con la piel y la visión. También tiene un alto contenido en vitamina C, que ya se sabe que la vitamina C ayuda mucho a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Hay algunos estudios por ahí donde empezaron a ver con lo de la pandemia, que entre ellos el Cordyceps comongo, pero también los que consumían vitamina C, tenían menos posibilidades de contraer la COVID. Y también tiene parte del complejo B. La Camellia sinensis también tiene complejo de vitamina B, tiene la vitamina que es la B1, que ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro corazón principalmente. Tiene la vitamina B2, que es la riboflavina, que tiene que ver mucho con el sistema nervioso. Entonces vean por qué tiene esas propiedades relajantes, sentimos bien padre cuando tomamos un té, y dentro de la cultura del té muchos lo utilizan incluso para meditación, ¿de acuerdo? Luego tenemos también la niacina, que es la B3, que junto con la E, vean, vamos a tener un cabello, piel, que no va a haber necesidad de ese colágeno que no entra por la piel, sino que nosotros mismos incluso lo vamos a formar y junto con estas vitaminas vamos a tener una piel impresionantemente hermosa. Vean la vitamina B6, que es la piridoxina, que también ayuda a que tengamos una función psicológica normal. Tiene que ver todo con los procesos de depresión, etcétera. Y entonces también esto nos va a llevar a disminuir la cantidad de medicamentos para todo lo que son nuestras emociones. Y no menos importante, la vitamina B9, que son los folatos, que estos ayudan a proteger la división celular. Recuerden, las mujeres embarazadas siempre el primer trimestre sí o sí tienen que consumir hierro y ácido fólico para evitar malformaciones. Lo tenemos nosotros en DXN a través de estos alimentos. Y aquí tenemos un resumen general de los beneficios en conjunto que tienen tanto el té oolong como el té negro. En resumidas cuentas, ambos nos ayudan a mejorar las defensas del sistema inmunológico, nos ayuda a mejorar la circulación. Nosotros tenemos ya pacientes que de repente retenían líquidos, entonces, y se les empezaban a hinchar muchísimo sus pies, o personas que tenían varices al consumir otra combinación de alimentos, pero el té, empezaron a ver que depuraban más fácilmente y de forma normal los líquidos y ya no se hinchaban, y tenemos personas aquí en México que sus pies empezaron a desinflamar, pero aparte también mejoró muchísimo la circulación. ¿Cómo podemos saber si tenemos problemas de circulación? Si usted, no sé cómo les digan en Panamá, por ahí me ayudan, pero creo que aquí en México le decimos que se nos duerme el brazo. Cuando tenemos una posición mucho tiempo, se nos duerme y eso bloquea la circulación. Cuando movemos de repente ese brazo, sentimos como un cosquilleo que no es nada agradable. ¿Por qué? Porque otra vez la circulación está retomándose. Entonces, la gente que ha tenido problemas de varices, de problemas de trombosis venosa, cuando empieza a consumir el té, empieza a tener esta sensación de hormigueo. Piensan en un principio que les está haciendo daño, pero al contrario, les está reactivando la circulación. Incluso
personas que de repente tenían muchos problemas de dolor de cabeza, empezaron a estar como despiertos y se atontaban. ¿Por qué? Porque también la oxigenación cerebral se favorecía. Evita la oxidación celular y nos ayuda a la regulación del metabolismo celular como tal. El té negro, nos ayuda a mejorar la concentración y el mismo, mejora la digestión, es un potente antioxidante, un potente antiestresante y también al no estresarnos y mejorar nuestra digestión, y mejorar la circulación sanguínea, también nos ayuda a ese exceso de hambre que tiene que ver sobre todo con los antojos y otra de las cosas importantes que reduce las probabilidades de, como lo dice la imagen, de cáncer. Acuérdense, esto es preventivo, no es milagroso. Sin embargo, ya está comprobado. Ahorita les voy a poner ¿cómo se llama? Las referencias de dónde he tomado esto. Y esto también es importante, la preparación. Siempre le digo a la gente que muchas veces tengo pacientes que son muy disciplinados, pero a la hora de la preparación se pierden. Cuando nosotros cocinamos los alimentos, se pierden muchos nutrimentos. Pero cada té, cada tipo de té tiene una preparación en particular. Vamos a ver este video, por favor, Juan, me dices si no se escucha por ahí. De una bolsita como de papel donde venía compactada las hojas de té. Así hay presentaciones. En el caso de DXN nos presentan la hierbita, ¿de acuerdo? Pero si ustedes se fijaron, el Kung Fu Cha viene de estas palabras que es hacerlo con maestría, hacer un té con maestría. También viene por ahí como Kung Fu. Entonces, esto está padrísimo. Y si ustedes se dieron cuenta, la primera infusión que hicieron fue nada más remojar el té, en este caso la pastillita de té, para que se abriera la plantita y esa agua aparentemente la tiró. En esto del Kung Fu Cha, lo que hacen, tienen unos animalitos y como que los bendicen o les dan bendición a través de eso, y la primera infusión, que es muy corta, no se tardó nada, es la que eliminan, pero también la pueden tomar, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero se fijan después que se dejó unos minutos y ya la segunda infusión es la que se debe dejar cierto tiempo, ciertos segundos y la temperatura del agua cambia dependiendo del tipo de té. Y esta infusión se puede repetir hasta 3, 4, 5 veces, dependiendo de la cantidad de Camellia sinensis que nosotros ponemos ahí. Pero eso es interesante. ¿Y se fijaron? Ahora, no tienen que tener todas estas aparatitos, ¿de acuerdo? Pero es padrísimo hacerlo. Y yo les voy a decir que tenemos en DXN todo para sentir esta relajación, que no nada más es consumir el té, sino desde su preparación. Bueno, para fines prácticos, ¿sí? Ya la gente que se dedica a esto, pues tendría su material como se presenta aquí en la diapositiva, donde se tiene que medir la cantidad de agua, la cantidad de té, etcétera.
Pero bueno, dejemos nosotros de lado estos aditamentos y vean sobre todo lo que me interesa es la gráfica donde tenemos todos los diferentes tipos de té e incluso el rooibos, que es otra variedad, pero también las tisanas. Y vean cómo nos dice la temperatura a la cual debe estar el agua con la que vamos a infusionar nuestro té. Esto incluso es para nuestros tés que les voy a presentar a continuación. Lo que nos interesa es el té oolong, que más o menos, y el té negro, que la temperatura está entre 85 y 90 grados, y en promedio son 4 minutos lo que debemos dejar infusionar nuestra hierba, ¿sale? Entonces, eso es, y acá lo tenemos. Y miren, aquí les tengo algo maravilloso. DXN nos pone todas las herramientas. Cuando llegó aquí en México el infusionador, yo estuve súper contento porque tengo por ahí también mis tés, y antes de que llegara toda esta cultura del té, pues consumí el té de espica, que es una infusión, de acuerdo con Genoderma, pero cuando llegó el infusionador estuve contento porque me da todas las herramientas y aparte me permite tener esta cultura y irme preparando mi té cuando estoy trabajando, irlo vaciando y tener el agua. Hay otros tipos de infusionadores, vean, los que están allá abajo, que pueden ser como estas rejitas que se pueden meter como tal, pero honestamente, el tipo de infusionadores como el que vimos en el video o este que nos proporciona de XN son maravillosos y créanme que es una experiencia muy buena. Y aquí otra vez otra diapositiva para el té oolong y el té negro, que aproximadamente va a ser generalmente entre 3 a 5 minutos, de 80 a 100 gramos, de 80 a 90 grados centígrados para poder preparar un buen té. ¿De acuerdo? Ahora, también esto es importante, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dejamos nosotros, ¿sí? Esta infusión. Si la dejamos de 3 a 7 minutos, la teína tiene la capacidad de liberarse muy rápido, pero pocos taninos, es decir, la astringencia que vamos a tener de ese té no va a ser tan fuerte. Si la dejamos entre 5 y 8 minutos, la cantidad de teína y la cantidad de taninos va a ser mayor y el sabor va a ser también diferente. Entonces, esto también, la infusión va a depender muchísimo del sabor que tú quieres probar, ¿sale? Del sabor que tú quieras tener y al final de cuentas de los nutrientes que quieras tener. Tampoco podemos dejarla en exceso porque oxidaríamos de más nuestro té y estaríamos también perdiendo ciertos nutrientes. ¿De acuerdo? Y otro video que este es con el té oolong, vean, es otra forma, pero es muy importante, ¿sí? Que no desperdicie. Es un oro molido lo tenemos nosotros ahí, ¿sale? Y bueno, muchas dudas, ¿qué pasa si no puedo aceptar el té negro porque es muy amargo y astringente? ¿Y qué tanto? ¿La cafeína de qué tiene el té? La teína. Bueno, la ventaja de DXN es que nuestras bebidas es un té negro fermentado, principalmente el té negro y el té oolong también, que tiene ese ligero, está hecho para que sea un té ligero o muy intenso, pero ¿de qué va a depender? Va a depender de la preparación, de los minutos que tú lo dejes. Entre más taninos y entre más tiempo lo dejas, va a ser más astringente y el sabor va a ser más intenso. Entonces, aquí va a depender muchísimo de la cantidad, ¿sí? De tiempo y cómo lo prepares. Y en general, sabemos que DXN controla muy bien la cantidad de cafeína. Ahora, esta cantidad de cafeína sabemos que también va a depender de otras circunstancias, no solamente del té. Entonces, tiene la cantidad que el cuerpo necesita, pero si nosotros también consumimos café y de repente consumimos por ahí refresco negro o refrescos energetizantes, entonces el aumento de cafeína no va a ser necesariamente por nuestra bebida, ¿de acuerdo? Ahora es muy importante, yo les recomiendo no ponerle azúcar,
Nuestro té no requiere azúcar, se tiene que tomar sin azúcar, porque si no ya le estamos aportando calorías y ese exceso de calorías es lo que a nosotros nos va a traer esos estragos. ¿De acuerdo? El Shitea, pues aquí te los presento, el té negro como tal, derivado de la Camellia sinensis, ¿de acuerdo? Está avalado por el certificado Halal y Hakimi, tiene obviamente la fábrica que está certificada por esta asociación, y esto nos ayuda a saber que tenemos unas hierbitas de té que tiene la textura literalmente como la vieron en la presentación, y trae su medidora, que más ahorita vamos a ver de cuántos gramos es, y eso lo pueden estar infusionando en el té. Si ustedes le ponen más medidas, pues les va a alcanzar para más cantidad de tés. Es importante decirles que la hierbita, ya después de que se infusionó, lo ideal es no consumirla y la pueden utilizar incluso como abono para sus plantas, ¿de acuerdo? Generalmente, como ustedes dicen, aquí lo importante también es cómo lo almacenamos. Recuerden que son plantas que a final de cuentas la infusión es rehidratarla. Entonces, sí es importante tener muy bien cerrado nuestro empaque, sobre todo mantenerlo en un lugar seco y frío para que no pierda esas propiedades. En general dura 3 años, pero créanme que no van a durar, ¿de acuerdo? Y tenemos un embalaje que es de 100 gramos. Aquí le llaman botella, nosotros le llamamos el bote, con su cuchara. ¿Sí? La apariencia física son estos trocitos de té, no es pulverizado como tal, como el matcha, ¿de acuerdo? Y generalmente son 3 gramos lo que mide la cucharada. Entonces ustedes lo pueden añadir y aquí habla de los 200 mililitros, ustedes lo pueden ir haciendo aproximadamente con el infusionador y eso va a ir dándoles también la cantidad y sabor que ustedes quieren. Aquí mencionan que si quieren agregarle azúcar, por favor, no le agreguen azúcar, no la necesita, es un sabor riquísimo que no lo necesita. Y incluso cuando ya lo infusionan, si también lo hacen frío, van a tener una bebida para el tiempo de calor impresionante. Y otra de las bebidas increíbles es la versión en oolong, que tenemos las presentaciones de 1 gramo que vienen en sobres para la gente que no le gusta mucho el sabor intenso y le gusta mucho el ligero, que se pudiera parecer más al té verde o al té blanco, pero también tenemos las presentaciones de 30 y de 100 gramos que vienen con su cuchara midadora para hacer todo el proceso de infusión. Entonces, vean lo padrísimo que tenemos. El OCT viene como polvo, otra vez, no es polvo como tal, sino son esos pedacitos de hierba que les van a dar ese característico color ámbar. Pero bueno, vamos, ya tenemos nuestro infusionador, entonces tenemos toda una cultura con todos los beneficios que ya mencionamos, ¿de acuerdo? Y esto nos permite el oolong, es para las personas que no les gustan los sabores tan amargos, ¿sí? Este tiene un sabor afrutado, más afrutado que el negro, pero también un poco más amargo que el té verde. Entonces, esto va a depender ya mucho de lo que tú quieras, evidentemente, lograr. ¿Cómo viene la presentación del té? Tenemos, ya les dije, presentación de 100 gramos, de 30 gramos o de los sobres. En México solamente, por el momento, tenemos los frascos, ustedes tienen ahí los sobres para que se los puedan llevar. El sobrecito es un polvito, lo pueden vaciar y también lo pueden infusionar, ¿de acuerdo? Literalmente en los frascos viene parecido a la imagen que estamos viendo ahí, pero aquí lo más padre de todo es que nuestras bebidas están adicionadas con Ganoderma. Entonces, vamos a potencializar, ¿sí?, el efecto y los beneficios del té con el Ganoderma e igual, un requisito importante, mantenerlo bien en un lugar fresco. ¿De acuerdo? Igual ya vimos el proceso, se puede poner 1 gramo si es un sobre o generalmente las cucharitas medidoras. Recuerden no dejarlo mucho tiempo, esto varía de la intensidad que ustedes quieren y pueden evidentemente estar reinfusionando su hierbita. ¿Sale? Aquí los expertos en el té nos recomiendan que no sean más de 10 veces de la infusión. ¿Y cómo lo vamos a notar cuando ya va perdiendo ese color? Eso quiere decir que ya estamos casi en el límite, pero la hierbita no la tienen, incluso la pueden utilizar para cocinar, ¿sí? Le da un sabor diferente a la sopa, por ejemplo, o bien ponerla también en sus plantitas como abono, eso lo pueden hacer, ¿sale? ¿Y cuándo tomar Oshite? ¿Cuándo tomar Shitea? Cuando quieran, ¿sí? Cuando ustedes quieran, nos van a ayudar a tomarlo y como dice aquí, aparte de que tiene hierro, y acuérdense que los taninos también nos van a ayudar a evitar esos metales pesados y eso nos va a mejorar muchísimo también nuestra circulación y nuestra digestión. Yo sí les recomiendo, como dice la diapositiva, muchas veces como son antiestrés, tomarse alguna de estas dos bebidas antes de acostarse, 1 hora antes de acostarse, para que nuestro cuerpo esté oxigenando mejor y tengamos un mejor descanso. ¿Sale? Esta diapositiva nada más es para mostrarles, ¿sí?, las referencias
son obviamente ajenas a DXN, pero ya lo están estudiando. Por eso DXN se interesa porque nos va a dar los mejores alimentos, los de mayor calidad y aparte con los mejores procesos, cuidando todos los procesos. Aquí tienen algunos artículos de revistas indexadas, que son revistas científicas, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí aprovechando, nosotros en marzo vamos a tener